preocuparan. Solo necesitaba ser libre. Y ahora lo soy. El aire de otoño en Boston ya empezaba a sentirse frío, como si el invierno ya anduviera cerca. Elizabeth Harrison miraba por la ventana de su oficina de diseño en Old Town, mientras dibujaba cómo sería el cuarto del bebé de su sobrina, o sobrino. Aún no se sabía. Su lápiz se movía sobre el papel, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en el bebé que había perdido hace unos meses. Elizabeth, hay un cliente en la línea, dijo su asistente Kate, asomándose por la puerta. Elizabeth respiró hondo. Se puso una sonrisa en la cara y cerró su cuaderno de bocetos. Era una diseñadora de interiores muy reconocida en Boston, sobre todo por su trabajo restaurando edificios antiguos. Le iba bien, y hasta había salido en la portada de una revista hace poco. Gracias, Kate. ¿Puedes pasarme la llamada? Cuando terminó de hablar con el cliente, sonó su celular. En la pantalla decía, mamá. Dudó un segundo antes de contestar. Mamá, ¿qué pasa? Elizabeth, no se te olvidó la cena de esta noche, ¿verdad? Dijo la voz de Marta Harrison, con un tono medio regañón. Es para celebrar el embarazo de Rebecca. Tu papá escogió un vino especial. Elizabeth cerró los ojos. No se me olvidó, estaré ahí a las 7. Perfecto. Oye, ¿me ayudas con las decoraciones del baby shower de Rebecca? Eres buena para esas cosas, ¿no? Va a ser el sábado que viene, en el Golden Garden. Mamá, mi trabajo. No te preocupes, ya chequé tu agenda. Le pregunté a Daniel y me dijo que no tienes nada ese día. Elizabeth suspiró. Le molestó un poco que su esposo le diera información a sus papás, pero seguramente solo fue amable al contestarles. Todavía estaba tratando de entender esa relación tan complicada que tenía con su familia. Está bien, los ayudo ese día. Esa noche, Elizabeth y su esposo Daniel iban rumbo a casa de sus papás. Mientras él manejaba, la miró de reojo. ¿Estás bien? No tienes que forzarte hoy. Elizabeth sonrió. Estoy bien, son mi familia. Daniel asintió sin decir nada. Amaba a su esposa y entendía lo difícil que era su relación con ellos, pero no podía evitar sentir que sus suegros habían sido muy fríos desde que ella perdió al bebé. Cuando llegaron a la mansión de los Harrison, la puerta se abrió y Rebecca salió a saludarlos. Todavía no se le notaba mucho la panza, pero tenía ese brillo especial de las embarazadas. Elizabeth, Daniel, qué bueno que llegaron, dijo Rebecca, abrazando a su hermana y dándole un beso a Daniel. Todos están en la sala. John y Marta Harrison estaban sentados. John se paró con un whisky en la mano y le dio la mano a su yerno. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ya terminaste ese caso? Marta besó a Elizabeth en la mejilla. Querida, ¿has bajado de peso? Necesitas comer más, dijo tocándole el brazo. Ya olvídate de lo que pasó y sigue adelante. Elizabeth seguía sonriendo, aunque por dentro le dolía. Para su familia, su aborto parecía no haber sido nada importante. Su doctora le había dicho que su salud estaba mal por tanto estrés, pero su familia solo repetía lo mismo de siempre. Estás pensando demasiado. Rebecca, ¿cómo vas con las náuseas en las mañanas? Preguntó Elizabeth, tratando de cambiar el tema. Casi no he tenido, respondió Rebecca con una sonrisa. El doctor dice que todo va muy bien, que es un embarazo sano. Mamá siempre decía eso de mí desde que era niña. ¿Te acuerdas? Rebecca puede con todo, fácil. John sonrió con orgullo. Es cierto, ella es la estrella de la familia. Durante la cena, todos hablaban del embarazo de Rebecca, del éxito de su esposo Michael y del bebé que venía en camino. Elizabeth comía en silencio. Solo asentía de vez en cuando para no quedarse fuera de la plática. Debajo de la mesa, Daniel le tomó la mano, dándole apoyo sin decir nada. Después de la cena, Marta llamó a Elizabeth a la cocina para hablar del baby shower. Hice una lista de regalos, dijo mientras le daba una tablet. También tengo algunas ideas de decoración. Encárgate de eso, por favor. Aunque por dentro no tenía muchas ganas, Elizabeth sonrió y dijo: Déjamelo a mí, mamá. De regreso a casa, Daniel le dijo en voz baja: Puedes mantener tu distancia, no tienes que forzarte. Son mi familia, respondió Elizabeth, mirando por la ventana. Si no ayudo yo, ¿quién? Al día siguiente, Elizabeth recibió una llamada de su tía política, Ellen Watson, la tía de Daniel. Ella vivía en Chicago, pero a veces visitaba Boston. Elizabeth, voy a estar en Boston este fin de semana. ¿Podemos vernos? Claro, quédate con nosotros si quieres, dijo Elizabeth, muy contenta. Ellen se sentía como familia de verdad. Llego el viernes.
quiero que me cuentes de tus nuevos proyectos. Después de colgar, Elizabeth sintió que algo de la tensión se le quitaba de encima. La visita de Ellen sería justo lo que necesitaba antes del baby shower. Esa noche, acostada en la cama, Elizabeth le dijo a Daniel: «Viene Ellen, a ella sí le puedo contar todo». Daniel acarició su cabello con cariño. La sangre no lo es todo para tener una familia. Elizabeth apoyó la cabeza en su pecho. Lo sé, pero aún así. No terminó la frase. Tenía muchas cosas que quería decir, pero todavía no se sentía lista para hablarlas. Un día antes del baby shower, Elizabeth fue a comprar al Exit Market, en el centro. Estaba buscando un regalo para Rebecca, aunque le costaba encontrar algo que se sintiera sincero. Tenía sentimientos encontrados, quería alegrarse por su futura sobrina o sobrino, pero también sentía el dolor de su propia pérdida. Al darse la vuelta, vio a Michael Foster, el esposo de Rebecca. Tenía varias bolsas de compras en el brazo. «Hola, Michael», dijo Elizabeth con una sonrisa. Michael se acercó y le habló en voz baja. «Oye, sobre lo de mañana, ¿estás bien?». La pregunta tomó por sorpresa a Elizabeth. Él era el único en la familia que se preocupaba por cómo se sentía. «Sí, claro», respondió sin pensar, pero al ver la sinceridad en su mirada, soltó un poco la verdad. «La verdad, no es fácil». Michael asintió con comprensión. «Te entiendo, Rebecca, ¿y tus papás?». Se quedó callado un momento, como eligiendo bien sus palabras. A veces no se dan cuenta de cómo afectan a los demás. «Gracias, Michael», dijo Elizabeth con gratitud sincera. «De verdad ayuda a saber qué te importa». «Si necesitas algo, me puedes decir», respondió él antes de despedirse. Cuando Elizabeth llegó a casa, Daniel estaba en la sala con la laptop abierta. Levantó la vista con el ceño un poco fruncido. «¿Ya viste lo que subió Rebecca a Instagram?». Elizabeth negó con la cabeza. Daniel giró la pantalla para mostrarle. El post decía: «Mañana tengo una sorpresa especial. Todos estén atentos. Es algo hecho especialmente para cierta persona». Elizabeth sintió una ola de ansiedad recorrerle el cuerpo. «¿Qué querrá decir con eso?». «No sé, pero tengo un mal presentimiento», dijo Daniel, serio. Elizabeth respiró hondo. Tal vez sea algo sobre el embarazo, como revelar si es niño o niña. Daniel no se veía muy convencido, pero no dijo nada más. Esa noche, Ellen llegó, a pesar del largo viaje desde Chicago, a sus 60 años. Seguía llena de energía, tenía el pelo corto y canoso, ojos azules muy vivos y era famosa por no andarse con rodeos. «Elizabeth, ¿has bajado de peso?», dijo Ellen, dándole un abrazo fuerte. «¿Estás bien?». «Sí, solo he estado ocupada», respondió Elizabeth, pero Ellen no dejó pasar el cansancio en su cara. Después de la cena, mientras Daniel lavaba los platos, Ellen y Elizabeth salieron al patio, bajo el cielo lleno de estrellas. Ellen alzó su copa de vino y le preguntó: «A ver, dime la verdad, ¿cómo reaccionó tu familia, especialmente después del aborto?». Elizabeth se tensó un poco. «¿Daniel te lo dijo?». «Sí, un poco. Está preocupado por ti». Después de un largo silencio, Elizabeth habló por fin. «A ellos no les importa. A mamá y papá solo les importa el embarazo de Rebecca». Su voz se quebró un poco. Estaba herida. «El día después de que tuve el aborto, mi mamá me llamó y me dijo: «Intenta otra vez, pronto lo vas a lograr», como si hubiera perdido a una mascota o algo así. Ellen frunció el ceño, molesta. «Eso está muy mal». «Pero son mi familia», dijo Elizabeth, como queriendo justificarlos. «Y por eso mismo deberían valorar más cómo te sientes», respondió Ellen con firmeza. «La sangre no hace sola a una familia, el amor y el respeto, eso sí». Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas. «Lo sé, pero, ¿no es raro? ¿Por qué son tan fríos si se supone que son mi familia?». Ellen se quedó pensativa ante la pregunta. Desde dentro de la casa se oyó sonar el celular de Daniel. Al poco rato, él salió al patio con cara preocupada. «Era Rebecca», dijo en voz baja. «Dice que tiene una presentación especial para mañana». Le pregunté varias veces, pero no me quiso decir qué es. Elizabeth sintió que su ansiedad subía. «Me pregunto qué se está inventando ahora». Esa noche, Elizabeth tuvo pesadillas. Soñó que estaba rodeada de mucha gente, pero nadie la escuchaba. Rebecca se le acercaba sonriendo, pero había algo cruel detrás de esa sonrisa. «Liz», la voz de Daniel la despertó. «¿Estás bien?», estabas gritando. Elizabeth se secó la frente sudada. «Tuve una pesadilla». «¿Sobre qué?».
No me acuerdo, mintió. La verdad, lo recordaba perfectamente, pero no quería decirlo. Sentía que si lo decía, se haría real. Al día siguiente, durante el desayuno, Ellen la miraba preocupada. ¿No dormiste bien? Elizabeth le dio una sonrisa débil. Estoy bien. No tienes que ir hoy a esa fiesta, le dijo Ellen. Puedes decir que te sientes mal. Elizabeth negó con la cabeza. Si no voy, me van a criticar más, dirán, Elizabeth solo piensa en ella. Pues ese ya es su problema, no el tuyo, dijo Ellen. Voy a ir, dijo Elizabeth, decidida, pero si algo pasa, prometo irme de inmediato. Daniel y Ellen se miraron y asintieron. Vamos a estar contigo, le aseguró Daniel, tomándola de la mano. Los tres empezaron a alistarse. Elizabeth se puso un vestido azul clarito y agarró la bolsa con el regalo. Por fuera, parecía lista para ser la hermana perfecta, pero por dentro, traía una tormenta. Antes de subir al coche, Ellen la detuvo del brazo. Acuérdate de esto, hay gente que te quiere tal como eres. El corazón de Elizabeth se llenó de gratitud. El Golden Garden era uno de los restaurantes más elegantes de Boston. Era una mansión antigua, remodelada con estilo, pero que conservaba su esencia histórica. El salón del segundo piso era amplio, con techos altos. Al llegar, Elizabeth se detuvo un momento, aunque ella había ayudado a diseñar ese lugar. Hoy no podía sentirse orgullosa. Liz, ¿estás bien?, le preguntó Daniel, tocándole el brazo. Sí, respondió, respirando hondo. Vamos. El salón ya estaba decorado con globos rosas y azules. Unas 20 personas estaban ahí, comiendo bocadillos y platicando con Rebecca, que ya se le notaba el embarazo. Cuando entraron Elizabeth, Daniel y Ellen, Marta se acercó rápido. Por fin llegaron, dijo con una voz dulce, pero con una mirada dura. Rebecca ha estado esperando, y Ellen, ya tenía tiempo sin verte. Sí, Marta, contestó Ellen con calma, te ves bien. Pero Marta ni le contestó. Se volteó como si la ignorara y le agarró el brazo a Elizabeth. Ven, vamos a saludar a Rebecca. Rebecca estaba en medio del salón. Michael, su esposo, estaba junto a ella. Su cara se veía un poco tensa. Rebecca, con un vestido elegante de embarazo, sonrió al ver a Elizabeth. Hermana mayor, ya llegaste. La abrazó, pero el abrazo se sintió frío, medio forzado. Felicidades, Rebecca, dijo Elizabeth con una sonrisa amable. La fiesta está muy bonita. Ay, todo esto es gracias a ti, dijo Rebecca con una voz demasiado dulce. La decoración está perfecta, y este lugar es precioso. John Harrison se acercó a ellas. Mis hijas hermosas, dijo, pero sus ojos solo veían a Rebecca. Elizabeth, la mesa de regalos está por allá, señaló. Hoy es un día especial, hay que disfrutarlo. Elizabeth sonrió y caminó a dejar su regalo. Daniel y Ellen no le quitaban la vista de encima a Elizabeth mientras hablaban con otros invitados. Con el tiempo, Elizabeth empezó a relajarse un poco. Marta le pidió que la ayudara con la comida, así que iba y venía entre la cocina y el comedor. ¿Me prestan atención, por favor?, se escuchó de pronto. Todo se quedó en silencio, y Elizabeth salió de la cocina. Rebecca estaba en el centro del salón, con un micrófono en la mano. Ya es hora de abrir los regalos, dijo con una sonrisa grande. Primero que nada, gracias a todos por venir hoy, y tengo un anuncio especial. Todos callaron. Elizabeth notó que Michael, el esposo de Rebecca, tenía el rostro tenso. Hoy celebramos dos cosas, siguió Rebecca. La primera, claro, es nuestro bebé, y la segunda. Hizo una pausa y miró directo a Elizabeth. Había algo cruel en su mirada. Celebramos también que mi hermana Elizabeth por fin aceptó su aborto espontáneo. Al fin se rindió. Todo se congeló, nadie se rió, todos se quedaron paralizados del shock. Michael se puso pálido y le agarró el brazo a su esposa. Elizabeth no podía creer lo que estaba oyendo, le temblaban las piernas, el pecho le dolía, todo se movía como en cámara lenta. Rebecca, dijo Daniel con la voz temblando de rabia, dime que esto es una broma. Claro que es una broma, dijo Rebecca riéndose, no se pongan tan serios. Elizabeth está bien, ¿verdad? Elizabeth se puso de pie, con las piernas temblando. Qué linda tu broma, Rebecca, dijo con voz baja pero firme, celebrando el dolor de alguien, muy bonito. De pronto, alguien le jaló el cabello con fuerza. Era Marta, que estaba detrás de ella. No exageres por esto, le dijo enojada. ¿No puedes aguantar una broma? Siempre igual tú.
arruinándole el día a tu hermana. Ellen corrió hacia ellas. Suéltala, gritó, esto no tiene nada que ver contigo. Elizabeth siempre reacciona exageradamente, dijo John, su papá, poniéndose entre ellas. Rebecca solo quiso hacer una broma, aunque si fue algo pesada, no lo hizo para herirte. ¿No intencionalmente? Elizabeth tenía los ojos llenos de lágrimas. Dijo que celebraba la muerte de mi bebé. Le estás dando demasiada importancia, bufó Marta. Solo fue un aborto espontáneo. Puedes tener otro después. Algo se rompió dentro de Elizabeth. Intentó soltarse del agarre de Marta, pero ella le jaló el cabello más fuerte. Forcejearon, y sin darse cuenta, se acercaron a la barandilla del segundo piso. Suéltala, gritó Elizabeth. Pídele perdón. Pídele tu perdón a tu hermana, gritó Marta. Todo era caos. Daniel y Ellen corrieron a ayudar. Michael también intentaba separarlas. En un segundo, todo quedó claro para los que miraban. Marta empujó a Elizabeth con fuerza contra la barandilla. Elizabeth perdió el equilibrio, se fue hacia atrás, cayó por el borde al espacio abierto. Elizabeth, gritó Daniel, estirando la mano, pero no alcanzó. Elizabeth caía. Alcanzó a ver las caras de Rebecca y sus papás, que ahora sí mostraban miedo, como si apenas entendieran lo que acababa de pasar. Mientras caía, Elizabeth sintió una calma extraña. Pensó, tal vez esto sea el final. Escuchó gritos de los clientes del restaurante, y luego, el golpe. Su cuerpo chocó contra el piso de mármol. Un dolor horrible la atravesó. Después, todo se empezó a apagar. Lo último que vio fue el mural del techo que ella misma había diseñado. Qué irónico, pensó, y todo se volvió oscuridad. Un techo blanco, olor a desinfectante. Eso fue lo primero que sintió Elizabeth al despertar. Parpadeó, intentando enfocar. Liz. Liz, ¿me oyes? Era la voz de Daniel. Su cara apareció frente a ella, borrosa, con expresión preocupada y cansada, pero al mismo tiempo, con alivio. Daniel, su voz salió ronca. ¿Dónde estoy? En el hospital. Vas a estar bien ahora. Elizabeth empezó a ver con más claridad. Estaba en una habitación blanca de hospital, conectada a varios sueros. Cerca de la ventana estaban Ellen y un hombre con uniforme, un policía. Todo le parecía borroso. Los recuerdos regresaban poco a poco, el baby shower, lo que dijo Rebecca, la pelea con Marta, la caída. Señorita Harrison, dijo el oficial mientras se acercaba. ¿Cómo se siente? Me duele, pero estoy bien, respondió Elizabeth. Soy el detective Martín. Quiero hablar con usted sobre su accidente. ¿Accidente? Ellen se acercó a la cama y le tomó la mano. Te caíste del segundo piso, le dijo con voz suave, pero fue un milagro. Solo tienes una conmoción cerebral leve, el brazo derecho roto y algunos moretones en la espalda. Elizabeth intentaba ordenar sus ideas. Recuerdo que Rebecca me dijo cosas horribles, y luego mamá, y Michael Foster llamó a alguien. Así es, dijo el detective Martín con calma. Según su testimonio, esto no fue solo un accidente. ¿Michael? Elizabeth se quedó sorprendida. La puerta se abrió y entró una mujer elegante, de piel morena, con un traje formal. Se acercó con una sonrisa tranquila. Elizabeth, me da gusto que estés despierta. Soy Carol Watson. Me habló tu amiga Sarah Jenkins. Yo seré tu abogada. Elizabeth estaba cada vez más confundida. Michael nos contó todo, dijo Ellen en voz baja. No solo lo que pasó en la fiesta, él ya venía sospechando del comportamiento de Rebecca y de nuestros papás desde hace meses. ¿A qué te refieres?, preguntó Elizabeth. Ellen y Carol se miraron, y luego el detective Martín habló de nuevo. Señorita Harrison, esto va a ser fuerte, dijo con cuidado. Su hermana y sus padres están siendo interrogados. Son sospechosos de haberla lastimado a propósito. Elizabeth abrió los ojos, impactada. Todo indica que no fue solo una caída, continuó el detective, pero eso no es todo. Según lo que dijo Michael Foster, y con las pruebas que trajo, su familia también podría haberle dado medicamentos sin que usted supiera, cuando estaba embarazada. Elizabeth se quedó sin aliento. Eso, no puede ser. Michael nos dio mensajes que encontró en el celular de Rebecca, dijo el detective, y también recibos de una farmacia. Además, en la casa de sus papás se encontraron esas mismas medicinas. Ya las están analizando en el laboratorio. El corazón de Elizabeth empezó a latir muy rápido. ¿Mi aborto? ¿Ellos lo causaron? Su voz temblaba. Carol se acercó a ella con cuidado. Escucha, Elizabeth,
Aún no podemos decirlo con seguridad, pero las pruebas apuntan a que tu familia no quería que tuvieras un hijo. Todo el mundo de Elizabeth se sentía como si se estuviera cayendo a pedazos. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Qué dijo Michael? Tus papás siempre han visto a Rebecca como la heredera de la familia, explicó Ellen con voz suave. Ellos creían que Rebecca debía tener la primera hija, la que continuara la línea de los Montgomery. Pero yo ya no me apellido Montgomery, ahora soy Harrison, dijo Elizabeth en voz baja. Ese pudo haber sido el problema, dijo Daniel en voz baja. Ya no lleva su apellido. Y eso no es todo, agregó Carol. Según Michael, Rebecca siempre ha estado celosa de ti, de tu éxito, tu matrimonio, y de que tú fuiste la primera en embarazarte. Elizabeth negó con la cabeza. Ella no es así. Elizabeth trató de hablar, pero no estaba segura de qué decir. Tenía una envidia muy fuerte hacia ti, explicó el detective Martín. Encontramos muchos mensajes en su celular hablando mal de ti y de tu éxito. Todo empeoró cuando supo que estabas embarazada. También tenemos declaraciones de varios amigos suyos. Parece que Rebecca dijo que nunca iba a perdonarte por estar embarazada, añadió Carol. Elizabeth se tapó la cara con las manos temblorosas. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No lo puedo creer, es mi familia. Daniel la abrazó por los hombros. Ya no tenemos que verlos nunca más, le dijo. Tu verdadera familia está aquí contigo. ¿Y Michael?, preguntó Elizabeth de repente, acordándose de que estaba en la sala de espera. Quiere verte, dijo Ellen con una sonrisa suave, pero dijo que tú le avisaras cuando te sintieras lista. Elizabeth asintió. Quiero verlo. Cuando Michael entró al cuarto, su cara mostraba tristeza y culpa. Elizabeth, lo siento muchísimo, dijo con la voz quebrada. Debí darme cuenta antes. Esto nunca debió pasar. No fue tu culpa, respondió Elizabeth en voz baja. Debí notarlo, repitió Michael con la mirada baja. Rebecca empezó a cambiar desde que contaron que estaban esperando un bebé. Pasaba horas hablando con tus papás por teléfono todas las noches, y cada vez que íbamos a su casa, yo me ponía nervioso. Siempre se metía a la cocina diciendo que iba a hacer té o café. Elizabeth se estremeció. No podía creer que algo tan oscuro se escondiera detrás de la sonrisa amable de su hermana. ¿Pero por qué justo ahora?, preguntó. Porque tú estabas embarazada, respondió Michael. Ella creía que ya te había ganado en todo, y quería rematar con una sorpresa en el baby shower, que todos vieran que ella era la que se salía con la suya. Qué enfermo, dijo Daniel, con enojo. Perdón, de verdad, repitió Michael, bajando la cabeza. Elizabeth respiró profundo, su corazón dolía, pero también sentía algo de alivio. Ahora todo tenía sentido. Esa sensación incómoda que había tenido con su familia desde hacía años, ya sabía por qué. Hiciste lo correcto, Michael, dijo en voz baja. Actuaste como alguien que sí es familia de verdad. La habitación se quedó en silencio. Elizabeth, acostada en la cama, pensaba en lo que le esperaba. Ahora tenía a su lado personas que sí la querían y querían verla feliz. Su familia de sangre solo había intentado hacerle daño. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó con voz suave. Primero, tienes que ponerte bien, dijo Daniel, apretándole la mano, y después vamos a proceder con todo lo legal. Carol va a estar con nosotros. Carol asintió con firmeza. Te voy a proteger de ellos, te lo prometo, ya no estás sola. Elizabeth sonrió un poco. Ahora sí entiendo lo que significa tener una familia de verdad. La luz de la primavera entraba por la ventana y caía sobre la mesa de la cocina. Elizabeth tomaba su té y pensaba en todo lo que había pasado hace un año. Desde que salió del hospital, pasaba más tiempo con la familia de Daniel. Hablaba mucho con Ellen por teléfono, varias veces a la semana. A veces Ellen iba a Boston. Otras veces Elizabeth y Daniel viajaban a Chicago al menos una vez al mes. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, entrando a la cocina. En muchas cosas, respondió Elizabeth con una sonrisa, también en el juicio. El juicio contra Rebecca y sus padres había terminado 3 meses atrás. Para Elizabeth, fue una de las cosas más duras que había vivido, pararse frente a ellos en el estrado, mirarlos a la cara y decir la verdad. Rebecca lloró y dijo que todo era una broma, pero las pruebas eran claras. Lo que dijo Michael fue clave, contó todo lo que su esposa y sus suegros habían hecho, enseñó mensajes y recibos de medicinas. Michael dijo que ese ambiente no era bueno para criar a una niña, y empezó el proceso de divorcio. El juez condenó a Rebecca a 4 años de cárcel, y a cada uno de sus papás les dieron 5 años. Rebecca tuvo a su bebé en la prisión, y la niña fue puesta bajo cuidado del gobierno por un tiempo.
Supe de Michael, le dijo Elizabeth a Daniel una tarde. Decidí cuidar yo sola a la bebé. Daniel se sentó junto a ella. Me sorprende, pero creo que vas a poder con eso, dijo. Yo también, respondió Elizabeth, y la vamos a apoyar. La niña no tiene la culpa de nada. En ese momento sonó el timbre. Elizabeth se levantó y fue a abrir. Ahí estaba Ellen, y con ella, una niña que Elizabeth no conocía. Elizabeth sonrió. Me gustaría presentarte a Sofía, dijo Ellen. Es una niña que quiere platicar contigo. Sofía, de unos 12 años, miró a Elizabeth con algo de nervios. Mucho gusto, dijo Elizabeth con cariño, y las invitó a pasar a la sala. Ellen explicó. Sofía es hija de una amiga mía. Su mamá falleció hace un mes en un accidente, y no tiene más familia. Están buscando una familia temporal para ella, dijo Elizabeth en voz baja. Ella y Daniel justo habían empezado a hablar de adopción. Desde que Elizabeth había perdido a su bebé, los doctores le dijeron que era difícil que pudiera embarazarse otra vez, pero eso no significaba que no pudieran formar una familia. Ellen los miró con cariño y dijo, ustedes son buenas personas, y, bueno, la familia no siempre tiene que ser de sangre, ¿verdad? Elizabeth sintió un nudo en la garganta, tomó la mano de Sofía. Así es, la verdadera familia se forma con amor y respeto. Esa noche, ya en la cama, Elizabeth y Daniel hablaban de todo lo que había pasado. ¿Qué piensas de Sofía?, le preguntó Daniel. Es una niña muy dulce, respondió Elizabeth. Claro que es una decisión importante, pero podemos tomarnos nuestro tiempo para pensarlo bien. Daniel le tomó la mano. Yo ya estoy pensando en algo positivo. Elizabeth sonrió y miró por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas. Un año antes, su propia familia la había traicionado, pero ahora, tenía algo nuevo, una familia de verdad. Una que no nació de la sangre, sino del amor. Rebecca y sus padres se mudarían a otro estado cuando salieran de prisión. Aún la culpaban, pero ya no tendrían lugar en su vida. Una familia de verdad, susurró Elizabeth. Estoy segura de que sí podemos convertirnos en una familia maravillosa. Daniel la abrazó. Afuera, la brisa de primavera movía las ramas de los árboles. Era el comienzo de algo nuevo.